¿Quieren que empecemos a compartir lo que tienen? ¿Sí? Ok, Ranferi, si quiere empezamos con usted. Ranferi dice, Ok, maldita sea. Sí. ok. Vamos, vamos. Bueno, yo puse, pues son 13. La primera es el mal manejo del archivo, a través de que no saben, bueno, en lo que pasaba en la clínica en la que estaba, era de Ujú. que nunca se sabía dónde estaba el expediente, ¿no? Ajá, ¿Por qué? Porque pasaba con el médico general, pasaba terapias y a lo mejor con sí. odontología, Ajá. pero nunca se encontraba el expediente Ujú. hasta el final, ¿no? Cuando le tocaba entregarla al profesional, es Ajá. donde se sabía y ya entonces se recogía el archivo para los demás profesionales. Ajá. El segundo, el buzón. Siempre los pacientes referían que sus quejas no fueron atendidas. Entonces, como que de nada servía tener un buzón. La Mm, otra, pues el mal manejo de los buzón. horarios. Ujú. Los servicios, pues no tenían claros sus horarios. Ajá. Entonces las personas llegaban y no se les brindaba el servicio. ¿Por qué? Porque o no estaba la persona o no se estaba dando el servicio. Entonces era una mala comunicación en cuanto a horarios y días. La otra es la mala administración de medicamentos, ya que pues bueno, se le administraban inclusive al paciente medicamentos a los cuales era alérgico, nunca se le preguntaba. Entonces yo creo que todas esas preguntas que se hacen en una evaluación, pues bueno, son muy importantes para que no sucedan este tipo de cosas. Ujú. La siguiente, la resistencia a adoptar una cultura de seguridad. Esto en cuanto al mismo personal y al mismo paciente, ¿no? Que nunca se tiene esa seguridad, inclusive ya teniendo los protocolos. La siguiente, errores de identificación del paciente, son muy comunes. O le cambian el apellido, o le cambian el nombre, o ya tiene otra edad, ¿no? Entonces son errores muy comunes que pasan. Otra sería el Ujú. mal trabajo de la ruta R. Pues bueno, el material de desecho no va de todo este tipo de utensilios o material pues no es adecuado como lo estaban trabajando. Y la falta de información en la recepción es muy importante. Yo creo que el punto principal es la recepción. Entonces, si no se le da esa información pertinente al paciente, pues el paciente se va a perder. Ya cuando le toca la hora de su cita, pues bueno, ya va retrasado hasta media, una hora. Entonces, yo creo que es un punto que deberíamos atenderlo. Y la otra de entrega de notas de evolución tardías. Como lo mencioné, al perder el expediente, pues bueno, los demás profesionales no realizaban sus notas. Entonces, digamos, si antes de mí pasaba con el médico general y el médico no hizo su nota, al momento de ingresar el paciente conmigo, yo reviso el expediente, pero no tenía ninguna nota de evolución del médico. Entonces, yo no tengo antecedentes clínicos, ¿no? Ujú. Entonces, toda esa pérdida de información, pues bueno, es muy mala, ya que pues debemos trabajar en equipo, ¿no? Y el trabajo holístico es muy importante. La Ok. siguiente, la mala toma de signos o toma de los datos anteriores. Era muy común que las enfermeras tomaban los datos, en algunos casos pues mal, y en los casos que tenían muchos pacientes, pues ellas lo que hacían era tomar el peso o la talla de notas anteriores, pero llegaba el caso de que eran años, ¿no? Eran años anteriores a años, y la persona pues ya subía de o 10 kilos o bajó 5, no eran datos actualizados, se estaban tomando desde años anteriores. Ujú. Entonces, pues mal. La otra, negación de vacunas existentes. Yo creo que para el manejo de las vacunas, pues debería de haber algún tipo de información visual en la cual la persona sepa qué tipo de vacunas hay, ya que, pues bueno, se solicitaban últimamente las de influenza, las cuales Ujú. se mencionaba que no había, pero realmente sí, sí estaban. Entonces ahí también muy mal. El otro se llama el manejo de almacén por falta de bitácora de seguimiento. Había material o medicamento que estaba rezagado de años, pues nunca se sabía que se tenía, porque nunca se tenía en existencia en bitácoras. Y al momento de ingresarlas, pues bueno, encontrábamos ese medicamento ya caducado. El otro, el robo de equipos, muy común, por falta de registrar quién fue el último en ocuparlo. Yo creo que el ocupo de ese tipo de materiales o equipos costosos deberían de generarse algún tipo de registro, ¿no? Más que nada para protegerlos y bueno, no pasar este tipo de incidentes, ya que
pues se llegaron a robar un aspirómetro con un valor de 150,000 pesos. Y pues bueno, nadie supo dónde ni cómo. Son de los más comunes por falta de información. A ver, esto que nos compartió Ranferi, en teoría, ustedes ya con estas clases que están llevando en la maestría, en la parte de información, valdría la pena que clasificaran por categoría todos estos detalles que nos compartió Ranferi. O sea, lo que hice ahorita mientras me estaba diciendo, yo cada punto lo clasificaba, por ejemplo, buzón, servicio al cliente, descripción sí, descripción de la información, seguimiento al paciente, comunicación con el paciente, seguridad de higiene, registro, claridad en los procesos de atención, documentos de respaldo, seguimiento a casos, procesos de vacunación, procesos de almacenaje y seguridad de manejo de equipos. Yo hice la clasificación. Entonces, esa es una forma de empezar a armar su SIM, categorizar todos los procesos que ahorita nos compartió Ranferi para que sea más fácil atenderlos, pero por separado, ¿sí me explico? Porque si lo vemos así como, no que esté mal Ranferi, no vaya usted a pensar, sino esa información hay que organizarla, ¿no? Y entonces ya es irla obviamente atendiendo conforme sea la prioridad. Yo creo que, no sé, una de las prioridades siempre será el paciente, entonces la categoría que yo ahorita hice con la información de Ranferi de claridad en la comunicación con el paciente es una, seguridad con el paciente es otra, son de las más importantes, ¿sí? Y así pueden ustedes tener más claridad y más armas, por decirlo así, con qué atender cada requerimiento. En teoría eso es lo que podrían hacer ahorita en la tarea, ¿no? ¿Sí, Ranferi? ¿Sale? Muy Sí, bien. claro. ¿Alguien? A ver, Mons, Gracias. vas tú y que levantaste la manita. Ok. Te escucho. Igual necesitaría dividirlas por las secciones, pero bueno. Yo puse lo de las reuniones semanales, creo que sí es importante, donde se presenten los pormenores que se suscitaron referentes a la atención a pacientes. Y aquí puedes también aclarar los puntos a favor, puntos en contra, recomendaciones, solicitudes, porque pues sí había que, ahí era mucho la carga de trabajo, entonces no había tiempo como que de hacer mucho. Pero sí yo creo importante hacer la reunión con ambos turnos, el matutino y el vespertino. También conocimiento de la cultura organizacional que pretende la organización de salud, el personal adscrito, nuevo, incluyendo pasantes, estudiantes y becarios, porque pues sí pasaba de que llegábamos y nada más nos decían la intervención que debíamos de tener con los pacientes y demás, pero pues, ni en cuenta de como tal de la cultura organizacional. Presentación a cargo de la institución, horas de servicio, porque igual resulta que había, dentro de la terapia utilizamos un cuarto de estimulación multisensorial, entonces nunca lo conocí, nunca supe dónde estaba ubicado y pues aparte de que es muy costoso el equipamiento, el mantenimiento y nunca fui. Presentación del personal a cargo de la institución y horas de servicio. Igual pasó de que el jefe, pues nunca lo conocí tampoco. Y ya hasta que iba saliendo fue que se presentó y nos dijo, ay, sí me conocen. O sea, ni idea también. Capacitación, adiestramiento del equipo tecnológico y mobiliario del que se hace uso por área. Pues sí creo que también es importante el uso, manejo, aparte de la seguridad del paciente, por buen manejo del mismo equipo, que no tenga si es que presenta alguna falla o tiene algún manejo en específico. La capacitación, igual adiestramiento, etc. Elaboración de horario de comida. Aquí pasaba que todo estaba muy bien estructurado en cuestión de atención al paciente, pero del lado del servicio, de los que estábamos atendiendo, pues era así de,
pues cuando tengas tiempo, cuando no tengas paciente, cuando tengas oportunidad, es cuando vas a comer. Y pasa de que había días con mucha carga de trabajo y tu comida se quedaba ahí todo el día, ¿no? O había días que pues sí había menos pacientes por X y razón. Entonces pues como que no era, no, yo no llevaba un orden. Ujú. Repartición equitativa de cargas de trabajo al personal del área. Y esto con razón de que en la mañana había una boncha de pacientes y en la tarde pues sí era una disminución muy notoria. Inclusive dentro del mismo horario habían horas muy saturadas y otras de baja y esto pues variaba igual conforme a los días. Y, y otro de revisión de expediente médico del paciente antes de su atención. Igual aquí, pues, por la carga de trabajo, por la saturación de los pacientes, había ocasiones en que no se revisaba su expediente y pues se llegaban a saltar algunas cuestiones importantes referentes a su salud y pues eso obviamente no lo notábamos porque era paciente tras paciente, entonces como que no se le daba una atención personalizada a cada paciente, a cada usuario. Ujú. Y eso es todo lo que pasa. Ok, entonces estamos hablando de seguimiento, es que luego escribo medio feo, perdón chicos, seguimiento a procesos en juntas de trabajo, difusión de cultura organizacional, asistencia del personal, capacitación en manejo de equipo, descripción de roles, horarios laborales, distribución de tareas y procesos de atención al cliente. Sí, esas serían las Ok, categorías que yo detecté en tu información que nos compartiste. ¿Sí? Entonces, muy entre bien. más Sí, organizado sea, es más fácil. ¿Vale? A ver, fíjate. Monse Ramírez. Gracias, Monse. Hola, bueno, yo lo hice en base a, bueno, antes de la pandemia estaba laborando en una casa de día para adultos mayores. Ah, muy bien. Ujú. Entonces, lo hice en base a, ¿no? Ah, ok. Ajá. Bueno, la primera que puse, pues bueno, existen normas e instrucciones establecidas en la casa de día, pero pues sin en cambio algunas ni siquiera meramente nosotros como trabajadores los conocíamos y pues menos se aplicaba. Para nuestros pacientitos existían comidas inadecuadas, había un comedor en donde pues la mayoría de nuestra población era diabética, hipertensa, entre otras, y pues no se le daba como la comida apropiada a cada paciente. Eh, en la casa de día pues existían varias actividades como bordado, pintura, baile, etcétera, pero sin en cambio eran personas que no estaban capacitadas acorde pues a la actividad que se le realizaba. Incluso pues se supone que existía el área de psicología, el área de nutrición, el área de gerontología, pero pues el propio médico ni se encontraba en su área, a veces el pacientito ocupaba de los servicios y pues el médico había faltado, o sea, no había control respecto vaya, a la asistencia del personal, o sea, sí tú podías faltar y no había ningún problema. Bueno, la población pues era adulta mayor y no existía como en ocasiones algún responsable para el paciente. Los pacientes llegaban y decíamos, no, pues ¿quién es tu hijo? ¿Quién va a firmar por ti? No, pues yo ya vivo solo, o sea, su calidad de vida ya no era buena y no existía como ningún responsable para. No existía la realización de actividades acorde a su edad, había pacientes que no sé, iban ya con un problema de artritis, ¿no? Y sin en cambio los ponían a hacer manualidades o vaya, no existía como algo algo que pues les dijéramos así de pues tú puedes hacer esto o no te metas a esta actividad, o sea, ellos entraban y nadie los valoraba, vaya. Respecto a nosotros, existían reuniones mensuales en donde pues sí, se supone que se daban los pros y los contras. Somos una casa de día en donde pues desafortunadamente o afortunadamente pues vivimos vaya, de donaciones, ¿no? Entonces, todo eso lo teníamos que valorar, si realmente entraba el dinero, qué se hacía con el dinero y pues cómo iba creciendo nuestra población. Vaya, las causas, los defectos, las cualidades que pues esta iba teniendo.
como éramos una casa de día que, les repito, vivíamos de donaciones, llegaban muchos medicamentos de distintas empresas o fármacos, pero pues a veces ni siquiera eran como necesarios para los pacientes, ¿no? A veces necesitábamos miles de los sartán y ni siquiera los sartán llegaba. Al contrario, una vez recuerdo que nos llegaron un buen de pastillas anticonceptivas, ¿no? Así como de ¿para qué? ¿Es Entonces, burla o...? en esa cuestión sí era muy, pues muy feo, ¿no? Y era medicamento Claro, que no sabíamos ya ni qué hacer con él, ya era muchísimo, nuestra farmacia estaba inútil. repleta y inútil, ¿no? A veces ya está, pues si ocupas medicamento se regala y ni eso, o sea, realmente se desechaba porque pues no nos servía. Puede Existía ser. una hoja de reclamo en donde Ajá. pues se depositaban las sugerencias, qué faltaba a casa de día o etcétera, ¿no? Esto respecto a la casa de día y a los profesionales que elaborábamos ahí. Y bueno, pues de otra parte es la motivación pues para el personal, porque desafortunadamente pues el jefe solamente quería que llegáramos al objetivo, ¿no? Pero si no existía esa motivación por parte de, pues el objetivo a veces ni siquiera se cumplía, solamente pues íbamos por ir, ¿no? Por cumplir un horario laboral, por sacar el día, etcétera. Entonces, pues esa parte yo creo que también es importante, no solo enfocarnos Importante. como a, sino también a nosotros, ¿no? ¿Qué hay para nosotros? O que tú como jefe nos vas a motivar al área de acupuntura, ¿no? A lo mejor regálame o dóname una mesa de masaje, ¿no? Y para que también tu población esté pues más satisfecha, etcétera. Entonces, pues Claro, esas son las cositas que encontré que respecto a la... detectaste. Ujú. Y bueno, pues respecto a mi consultorio, pues no sé, anoté creo que 4 nada más, que fueron las teleconsultas, pues son importantes para mí. Ahorita en la pandemia sí puedo dar consultas pues vía cámara web. Pues en mí no existe una junta semanal o así, entonces podría aplicar las encuestas, ¿no? Mi pacientitos y pues ya yo de ahí partir en que estoy bien, en que estoy mal. Algún sitio web para mi consultorio, abrir alguna plataforma para brindar mayor información, la Motivación. implementación de algún programa o alguna aplicación en donde mis pacientitos puedan ingresar a través de su móvil y pues a lo mejor va a sonar mal, ¿no? Pero ahí poder encontrar algún tratamiento pequeño, a lo mejor para un dolor de cabeza, un dolor de estómago, que pues les podría funcionar y pues el uso de equipos más sofisticados para la implementación de mis terapias y pues a su vez tener una mejor atención. Ok. Bueno, yo detecté un montón de cosas. Revisión por ejemplo, revisión de dietas e insumos para los pacientes, administración de actividades para pacientes, control de funciones, seguimiento a pacientes, asignación de actividades correctas para pacientes, administración de ingresos y egresos de la institución, manejo de objeciones, administración de recursos humanos, específicamente en motivación del personal, ¿sí? En el caso de tu consultorio, pues administración también no de administración tan general, pero de limitación de compras de dispositivos especiales, ¿no? Entonces, estas recomendaciones que yo les hago en cada uno que hasta ahorita me compartió desde Ranferi hasta Montserrat, tendrían que ponerlo más o menos así en la tarea, ¿sí? Para que yo note la ubicación de las categorías de información o del manejo de la información que se les presentan en ciertas situaciones tanto de conflicto como de mejora de la institución, ¿sí? Porque con base en estas categorías van a poder hacer uso de la información necesaria para accionar en estas situaciones, ¿sí? ¿Sí me explicó? ¿Vale? A ver, Karen, compártanos sus requerimientos, bueno, sus situaciones de información interna. Ok, la falta de insumos en la unidad hospitalaria durante la pandemia. Pues hicimos un llamado a las autoridades a solicitar urgente pues la falta de insumos y a trabajar en medidas de financiamiento para no seguir perdiendo calidad hacia la salud en todos los usuarios. Nos encontramos en un problema estructural que tiene relación a la falta de financiamiento adecuado del sistema sanitario, la falta de recurso financiamiento en la compra de insumos que permitan desarrollar laborales asistenciales, pues afectando directamente a la compra de medicamentos, insumos clínicos o, bueno, elementos de primera necesidad.
evitar el retraso de pago a los proveedores, a revisar la solicitud de pago que lleve a todos los requisitos de acuerdo a las facturas y el personal de financiamiento. La eficacia del financiamiento, la capacitación e integración son indispensables para un manejo óptimo y brindar servicios de calidad a los diferentes servicios. El desabasto de guantes, de mascarillas, de puntas nasales, de equipo de protección personal para enfermería, como gorros, gafas de seguridad, botas, batas, medicamentos y electromédico, como son monitores, oxímetros, pues ponemos hacia el paciente, exponemos la seguridad, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos, la falta de medicamentos, el término oportuno de su tratamiento, el evitar gastos y estancias hospitalarias. En enfermería, por ejemplo, el uso de equipo de protección, por ejemplo, nosotros pues no podíamos salir al baño, sufres de deshidratación. En el área médico, por ejemplo, él pasaba visitas solo una vez y en caso de pacientes que requerían una ventilación mecánica, pues ya se solicitaba la asistencia del médico para poder ventilar ese paciente, pero antes de eso el médico no se metía. Él nada más pasaba el consentimiento y le decía a la enfermera, dígale al paciente si quiere o no ventilarse. Entonces ya nosotros pasábamos esa información con el consentimiento de que el paciente ya se quería ventilar y pues el paciente se mantiene ansioso, con depresión. Simplemente la estancia hospitalaria pues a los pacientes les causa depresión. El no estar en el ámbito donde se desarrollan o el familiar no está presente en ese momento, entonces el paciente sufre. Esos serían los puntos que encontré. Ok, bueno, aquí manejo de insumos, específicamente abastecimiento, procesos de financiamiento, compras y administración de proveedores, capacitación continua y manejo de equipo especial, ¿no? Sí. Ok. Y si nos da tiempo, ay, Sandy, ya se me fue. No, aquí está, Sandy. Gracias. Adelante, por favor, de nada, Karen. Sí, pues yo puse aquí, en el área de control de citas, bueno, es que también ahí estuve, se requería mucho las unidades médicas, la ubicación para los pacientes, porque muchas veces llegaban los pacientes y solicitaban el servicio, pero es de acuerdo, el servicio en INSEMIM se da de acuerdo a la dirección del paciente, dirección actual del paciente. Entonces muchas veces nos preguntaban, bueno, yo vivo en no sé, Catepec. Porque así sí nos tocó eso, que llegaban pacientes, incluso así de Catepec, por ejemplo, y querían que se les atendiera en la clínica. Entonces yo les comentaba que el servicio que a él se podía brindar era únicamente de urgencias, pero él no requería urgencia, él quería, algo había venido a hacer a Toluca, algún trámite, entonces él quería justificar su día y quería que le dieran una incapacidad. Entonces le decía yo que esa unidad no le correspondía y me preguntó que a dónde entonces tenía que dirigirse. Entonces sí, ese sería un punto, la ubicación de las unidades médicas. Otro punto es la adquisición de los medicamentos. ¿Cómo se hace o quiénes son los que se encargan de realizar la contratación de los proveedores? Lo que pasa que en el área de farmacia hay mucho desabasto. Y igual en cuanto a eso, por el desabasto que tenemos, hay otro punto. Se les entregan vales a los pacientes y de acuerdo al contrato se supone, bueno, no se supone, hay farmacias subrogadas. Entonces no contamos con la dirección y ubicación de todas estas farmacias para nosotros poder proporcionárselas a los pacientes y que vayan a esas unidades, bueno, a esas farmacias a canjear sus vales. Otro punto es los directorios telefónicos. No tenemos actualización de directorios telefónicos y extensiones de las otras áreas.
Otro punto es también en cuanto a la afiliación y credencialización. Todo el derechohabiente de INSEMIN tiene que afiliarse, independientemente de que el servidor público ya se encuentre activo, sus familiares, esposo, esposa, hijos, madre y padre son los que se pueden afiliar, pero no contamos con información acerca de los requisitos para cada uno de ellos, porque no son los mismos requisitos. Y también en dónde se pueden afiliar, porque según las zonas también les corresponde una unidad de atención al derechohabiente. Otro punto que tengo aquí es en cuanto a las contrarreferencias de los pacientes. Nosotros somos una clínica de primer nivel, entonces los pacientes no reciben únicamente atención de primer nivel. Tenemos pacientes que también van a un segundo o tercer nivel. Entonces van allá por una especialidad y les prescriben un medicamento, el cual pueden solicitar ya sea allá en esa unidad de tercer nivel, pero también en la clínica. Entonces el paciente tiene que pasar con el médico tratante, bueno, con algún médico familiar para que éste le autorice su medicamento, pero requiere de la contrarreferencia. Entonces ese es otro problema que nosotros tenemos allá, que llegan a que, bueno, el médico le extiende la receta. Y al pasar a farmacia para que nosotros le autoricemos esa receta para el canje, porque el canje lo va a realizar, como nosotros somos de primer nivel, no manejamos ese medicamento. Sin embargo, el médico sí le hace la receta, nosotros, área de farmacia, se la autorizamos y el paciente le va a canjear a la tercera, a su unidad al segundo o tercer nivel, perdón. Entonces, esa contrarreferencia muchas veces el paciente no la trae y nosotros la necesitamos para poder autorizarla, para saber si aún está vigente. Ok. Sandy, perdón que le interrumpa, corazón, es que ya nos queda muy poquito tiempo, tanto de la clase como de la sesión. Nada más rápidamente los elementos, además de los que ustedes se encuentren en su caso, fue control residencial de usuarios para su atención, administración y descripción de funciones, comunicación con usuarios, claridad, sobre todo en la comunicación, abastecimiento de medicamentos, administración de contactos con farmacias y pacientes, medios de contacto, credencialización, cuentas de afiliación, perdón, centros de afiliación y claridad en los procesos de atención. ¿Sale? ¿Ok? Sí. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Ya saben más o menos cómo terminar de armar su tarea. Ya está ahí publicada en la plataforma y sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Buen día. Bye. Bye, bye. Bye. Fin. Igualmente.